Bueno, buenas noches con todos. En nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis les doy la bienvenida a la presentación del libro homenaje de Augusto Scrivens. Augusto, tus colegas, tu familia, tus amigos, estamos aquí esta noche para celebrar al psicoanalista, al lingüista, al antropólogo de carrera creativa, variada, brillante y fecunda. Y también al hombre, al maestro, al amigo cuya presencia siempre nos ha enriquecido a todos los que agradecemos la suerte de haber estado cerca de ti. El libro que presentamos esta noche se titula Mi patio interior, permanencias y ausencias. Ha sido publicado por el sello editorial de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis que dirige Pilar Ortiz de Ceballos. Y es una selección y compilación de trabajos de Augusto hecha por Pilar Ortiz de Ceballos y por Paula Scrivens. Para comenzar, daré la palabra a la directora del sello editorial y una de las editoras del libro, Pilar Ortiz de Ceballos. Adelante, Pilarica. Gracias, Okaya, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, esta reunión tiene una doble connotación, ambas muy gratas y significativas. Hacerle un homenaje a nuestro querido colega y amigo Augusto Scrivens y presentar su libro, Mi patio interior, permanencias y ausencias. Libro que reúne la mayor parte de su obra dispersa hasta ahora en revistas y publicaciones especializadas, que reflejan 40 años de un trabajo clínico y académico muy personal y sugerente, como todo lo que ha emprendido Augusto. En el mes de marzo de este año, recibimos de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que preside Pilar Gavilano, que hoy día nos ha convocado en este simpático Zoom, el encargo de editar el libro de Augusto, la obra de Augusto. Pero quisiera contarles que esta publicación se empezó a gestar en el 2018. Augusto, ¿no?, seguramente va a recordarlo. En ese año relanzábamos nuestro sello editorial Biblioteca Peruana de Psicoanálisis con el principal objetivo de publicar la obra de colegas que habían contribuido, ya sea desde lo clínico, desde lo teórico o desde ambos lados, a desarrollar el pensamiento psicoanalítico peruano. En ese entonces me reuní varias veces con Augusto aquí en mi casa para bosquejar el esquema de un futuro libro. De ese bosquejo, el libro que hoy presentamos conserva dos directivas que me dio el autor. La carátula actual, que ha sido hecha en base a una foto de su hijo, Augusto Scrivens pareja. Quiero que la carátula sea una foto de mi hijo, fue lo que Augusto me dijo en esos momentos. Y el otro deseo expresado por él fue que las coordinaciones de la publicación las hiciera con su hija Paula, encargo que hemos cumplido. La colaboración de Paula ha sido una invaluable ayuda para la elaboración y publicación del libro que hoy presentamos. Con ella hemos realizado la selección, la ubicación de los textos donde originalmente se habían publicado, y hemos realizado un trabajo muy grato en conjunto. Mi patio interior, permanencias y ausencias, se inicia con un prólogo de Max Hernández, quien nos ofrece una inmejorable invitación a adentrarnos a través de la lectura del libro a los singulares aportes que Augusto ha dado al psicoanálisis. Luego, Paula Scrivens nos presenta una semblanza de su padre, donde subraya los momentos más importantes de su historia, entrelazados con aspectos subjetivos del autor. Pero para dar un alcance de los intereses que sustentan la obra de Augusto, hemos organizado los 19 escritos que hemos seleccionado en 3 ejes temáticos, a los que hemos denominado el primero, sobre afectos y vínculos, el segundo, el quehacer psicoanalítico, y el tercero, al encuentro de la palabra. En el primero, reunimos 4 artículos de Augusto que son presentados con gran sensibilidad por Carmen Labarte. Los vínculos más significativos del autor dan origen a estos escritos. En ellos profundiza sobre la cuestión fundamental de los afectos, en el ámbito personal y en su práctica clínica. En el segundo,
El quehacer psicoanalítico, agrupamos 10 artículos del autor, introducidos a través de la reflexión conocedora y muy amiga de Lucho Herrera. En ellos nos sumergimos en la práctica clínica de Augusto, en donde el aspecto vincular y la subjetividad en la relación paciente-analista concita la atención especial de nuestro autor. El tercer eje es al encuentro de la palabra. En él damos cuenta a través de 5 artículos, de la formación que Augusto tiene como lingüista y cómo ésta se fue amalgamando con el psicoanalista que ha llegado a ser. Marcos Herrera, quien comparte con el autor el mismo recorrido interdisciplinario, nos introduce con maestría en el campo donde nuestro autor ha integrado el psicoanálisis y la lingüística. Desde etapas tempranas sabemos que para Augusto la palabra, tanto como sonido como significado, ha sido una presencia evocada y requerida en sus aspectos cotidianos. Por ese motivo hemos acompañado sus escritos con voces de sus poetas preferidos. De esta manera, con la edición de Mi Patio Interior, Permanencias y Ausencias, nuestro sello editorial suma a sus estantes la obra importante de Augusto Scrivens y queda así con nosotros su original pensamiento y un rico bagaje de su experiencia clínica. Muchas gracias. Estaba diciendo que gracias, Pilar, y felicitaciones por este trabajo que yo sé que ha tomado tanto esfuerzo, pero que ha sido hecho con tanto cariño. Sí, así que mil gracias. Voy a dar la palabra ahora a Max Hernández. En primer lugar, quiero expresar la inmensa emoción que me ha dado ver esta recepción del día de hoy a Augusto Scrivens. Porque creo que se ha instituido el día de hoy un símbolo enormemente trascendente. Ver después de tanto tiempo a tantos amigos, ver a Saúl con que me hubiera gustado hacer un diálogo de homenaje al libro este extraordinariamente bien redactado y bien presentado, este libro que es obra del comité editorial, pero es también la obra del amor de su hija Paula, de la amistad de Carmen, de la solidaridad lingüística y afectiva de Marcos Herrera, y ya no diría solamente de la amistad, sino de la complicidad entre él y Lucho Herrera. Escuché dentro de los muchos comentarios la referencia a ese vals que ciertamente emocionaba a Augusto. Mi primera elegía, que dice en sus primeras letras, Augusto soberano de la melancolía. Pero Augusto no era un Augusto soberano de la melancolía. Era también aquel de carretas, aquí es el tono, pasen de frente, al fondo está el bar. Y planteo esto porque la extraordinaria conjunción de una trayectoria vital y dos profesiones perfectamente independientes y a la vez perfectamente solidarias, solo se pueden fusionar en un periplo vital como el de Augusto Scrivens. Augusto es chalaco, además tiene apellidos que las malas lenguas, o tal vez a juzgar por el discurso de 28 de julio, son apellidos extranjeros.
pero Augusto es peruanísimo. Tan peruano que eligió nacer en el Callao. ¿Eligió? No lo sé. Nadie elige a dónde nace, pero sí se apropia del sentido del lugar en que uno nace. Entonces Augusto ha fusionado, ha conjugado, ha articulado, ha amalgamado, ha fundido diversas experiencias vitales en su actividad psicoanalítica. Augusto, el muchacho chalaco, Augusto, el ciclista, Augusto, el bombero, Augusto, el estudiante sanmarquino, Augusto, el investigador de los quechuas en nuestras serranías, Augusto, el engreído de grandes lingüistas como Alfredo Torero o Alberto Escobar, y Augusto, este hombre que en los inicios de la formación tuvo como referentes a 3 sujetos que vinimos de Inglaterra hace una punta de años y estuvimos con él desde el primer momento. Perdón por esta referencia que parece un tanto ya no la melancolía de Augusto, soberano de la melancolía, sino la melancolía de un viejo analista que se ha emocionado de ver esta sociedad y me he emocionado de ver a Saúl, que tiene el pelo más blanco que el mío, lo cual me produce una envidia incontrolable. Querido Augusto, un abrazo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Te he dicho todo esto de todo corazón y no podría decir nada más ni por otro precio. Gran abrazo. Gracias. Muchas Max. gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Max. Voy a dar la palabra ahora a Luis Herrera, nuestro querido Lucho Herrera y pata del alma de Augusto. Bueno, me he visto en ciertas dificultades para poder achicar lo que había preparado ya. Entonces voy a intentar hacer un resumen, ¿no? Porque es un poco... Son 5 páginas, que me imagino que durarán alrededor de 12 minutos. Espero que un poco menos para llegar al tope, que son 10 minutos. No nada. Es un placer comentar el texto de mi amigo Augusto, de mi querido amigo Augusto. No solo por la excelencia que muestra en el manejo de sus casos, sino por permitirnos acompañarlo en su recorrido. Como él diría, nos invita a entrar en su patio interior. Con una narrativa poética que nos recuerda al joven Freud, el de los casos, siguiendo el modelo de la narrativa de la novela del siglo XIX, a la cual era aficionado. Era aficionado Freud y es aficionado Augusto, por cierto. No solo nos permite mirar sus vínculos terapéuticos, sino también hablar de ellos. Contemplamos en nuestra subjetividad, al mismo tiempo que contemplamos la relación con su paciente y consigo mismo, lo cual pasa a constituir lo central de su modelo de análisis. En Augusto, su pasado lingüista y su inclinación por la poesía derivan en una narrativa subjetiva con matices literarios dictados desde su propia experiencia de vida, la cual es, a mi modo de ver, considerablemente rica. He tenido la suerte de departir muchas veces con Augusto, nuestras inolvidables cafés de los domingos en el Haití de Miraflores, que ojalá volvieran pronto, nuestras conversaciones de política, de psicoanálisis y también el acordarnos de nuestras épocas vividas
con amigos mutuos. Nuestros comentarios sobre los poetas que admirábamos, tales como Washington Delgado, Toño Cisneros, Paco Bendezú y muchos más, también aquellos de la notable generación española del 27. En resumen, fueron varios los momentos de vida compartidos donde no puedo dejar de mencionar la música. Ambos compartíamos la música. Los embajadores criollos, su infancia en el Callao también fue objeto de largas conversaciones y también algo de nuestros desasosiegos y alegrías. Hace algunos años, tú recordarás, Augusto, se realizó por iniciativa de la sociedad un homenaje a Washington Delgado en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. En ella nos tocó, junto a Toño Cisneros, comentar la obra de Washington Delgado, la obra póstuma de Washington Delgado, y hablar de su vida. Recuerdo que la sociedad se llenó y muchas de las personas que habían asistido no eran del gremio precisamente psicoanalítico, entre ellos familiares del poeta. Al final de la presentación, se me acerca una de sus hijas y me agradece diciéndome que su papá tenía mucha simpatía por el psicoanálisis, especialmente por Augusto, es decir, por ti, ¿no? Y por lo que compartiste sobre tu vínculo con él ese mismo día, en el cual hablaste de un vínculo muy cercano con este poeta. Después, nosotros conversamos ese mismo día, acompañados de un café, por supuesto, sobre este encuentro, y recuerdo tu emoción cuando te conté lo que me había dicho tu hija, la hija del poeta. Y es que Augusto siempre se caracterizó por ser una persona que suscitaba mucha simpatía, por lo que era de esperarse estos comentarios llenos de cariño hacia él. Pensaba en su trabajo, especialmente en uno de ellos que a mí me impresionó mucho, que se llama, ustedes lo podrán ver en el libro, El paciente que nos habita, presentado además en eventos. Y en su empatía para experimentar el placer y también el dolor del conflicto. Es decir, para llegar a comprender que el análisis es vínculo e intersubjetividad, para sentir que en el contacto con el paciente nos contactamos con nosotros mismos. Su énfasis tiende a priorizar en la paráfrasis, no en la versión literal, asumiendo que es condición necesaria, mas no suficiente, de la función del reverie, complementándose con el lugar que ocupa el paciente en el espacio interno del analista. Agrega Augusto que esto requiere que el psicoanalista permanezca al máximo, y esta es una cita, al máximo de lucidez posible sobre sus procesos internos. Dice, no se trata de evitar el conflicto que en lugar de opacar la situación analítica, lo ilumina. Hasta ahí la cita. Su empleo de imágenes que ilustran y sugieren aspectos de sus pacientes son muy importantes. Por ejemplo, dice él, cito, cuando pienso en el silencio de Silvia, que luego de extenderse como un ancho paisaje desértico en el curso de innumerables sesiones, empieza a asemejarse a una piel. Cuando en algún momento que el entusiasmo es escaso, recuerdo además el discurso de José, que viste su esperanza con fantásticas historias de socavón, o cuando se me viene a la mente el fragmento de una sesión de Sebastián, mientras veo un programa de televisión sobre John Coltrane. Se me hace muy difícil creer que la historia termina allí, dice Scribner. Augusto se pregunta, ¿cómo puede dejar de sentir a estas personas, sus pacientes, que lo recibieron en lo más profundo de sus abismos como semejantes, que en varios sentidos habitan en su vida privada fuera del consultorio? Es muy importante desde este punto de vista el rol que juega la escucha como paráfrasis, nos diría él mismo, que nos lleva a recordar cuando siendo un candidato de la sociedad presentó una ponencia en la que la mente del analista transformaba el discurso del paciente en una versión propia. Dice al respecto, lo que escucho en la sesión es siempre un refraseo, lo que oigo, solo en escasísimas ocasiones atribuibles al azar. Encontraremos textos muy similares a la versión rememorativa y a la transcripción de lo grabado, solamente muy
contadas ocasiones. Continúa entonces Augusto haciéndonos entrar precisamente en ese poder compartir algo de nosotros mismos con el paciente, abrir a lo mejor, como diría él, la puerta a su patio interno. La perspectiva del psicoanálisis es una escucha que colabora con la representación nueva que el analista tiene de la representación del paciente. En él intervienen los contenidos del propio terapeuta en sus propias representaciones internas compartidas con el paciente. Una de sus conclusiones es que el mundo y la escucha son precisamente una paráfrasis, solo es de esta manera habitable para ser humano. Es así la primacía de la verdad normativa sobre la verdad histórica, y cuando ambas se encuentran, sucede la transformación de lo expresado por el analizando, de lo creativo e integrado. Esto se ilumina en el escenario de lo vincular. Nos cuenta Augusto una interesante anécdota. Un día paseando con sus hijos pequeños, el menor se queda dormido. Con su hija entonces intercambian gestos, palabras, anécdotas. De pronto siente una sensación de vacío y paulatinamente experimenta pena y deseos de llorar. Es cuando de repente viene a su memoria una sesión con una paciente que él ya había olvidado. Augusto piensa que se está poniendo en juego su intento de negar el deseo por la infancia de su hija y por el tiempo perdido que no pudo compartir con ella especialmente, y que posiblemente nunca volverán, dice él. Quiso detener la niña que había en la paciente y así retener la infancia de su hija. Sostiene Augusto en El paciente que nos habita y El paciente que permanece y El analista que cambia, en el año 2002, que los pacientes no se parecen también, no se nos aparecen también fuera de la sesión, como en general los pacientes de la vida cotidiana los llevamos internamente como si fueran representantes objetantes. Pero no deja de señalar nuestro autor que la escucha analítica es un proceso continuo de conflicto en donde se encuentran los contenidos del analista y del paciente. Recuerdo en este momento haber leído alguna vez que Kristeva nos decía, refiriéndose a Freud, que él nos hablaba del devenir verosímil lo llamaba, y no del acontecimiento real, es decir, no de la realidad concreta. Por otro lado, siguiendo la línea de nuestros maestros, Augusto recurre a Winnicott, en especial en dos aspectos en el interés por un Freud que se pone en contacto con sus pacientes vivencialmente más que racionalmente. Pero en donde se detiene Augusto es en el concepto de objeto transicional, lo que es y no es, lo que es interno y externo. No olvidemos que donde Freud pone conjeturas y hace hipótesis, Winnicott plantea paradojas. Propone además el movimiento psíquico en el campo de la ilusión que le permite al bebé creer que él ha creado el pecho materno y agrega Augusto, la madre no lo desmiente. Ilustra con una sugerente viñeta clínica a un paciente que asiste a consulta porque siente que su matrimonio tambalea. No se sentía satisfecho por ninguna de las mujeres con las que había salido, más bien anhelaba nostálgicamente a una con quien estuvo antes de casarse, cuya relación duró 2 años, pero luego lo dejó por otro. Se resiste a las intervenciones analíticas entonces este paciente y se refiere a ellas, nos cuenta Augusto, como esas pastruladas exageradamente psicoanalíticas. Para Augusto lo sentía sumamente involucrado en el proceso. Al avanzar este proceso surgió la figura de la madre en la dimensión del vacío y la ausencia, mujer cansada de la crianza de 5 hijos. Y dice acerca de su paciente, llega tarde a una sesión, se había tenido que preparar algo de comer, sintió frío y demoró en encontrar una chompa abrigadora, ¿no? Trajo además un sueño. Se da un papel en que lo transicional empieza a colaborar con el vínculo analítico, al igual que, como diría Antonino Ferro, propone que el analista se deje transitar por las emociones de la sesión, que junto con su paciente selecciona a partir de sus ondas emotivas, nuevamente como diría Ferro,
que se activan durante la situación analítica en una armonía narrativa, poniendo en secuencias, ritmos, imágenes, lo que antes era confuso y caótico. Podríamos mencionar a esta altura lo que nos sugiere Taylor, 1992, en sus Fuentes del Yo, que para tener un sentimiento de quién somos, debemos poseer una idea de cómo hemos llegado a ser y de dónde venimos. Encontramos en el trabajo de Augusto una clara capacidad para capturar la atención del lector e invitarlo a un espacio de reflexión, creación y cuestionamiento. El texto psicoanalítico no es exclusivamente del autor que lo escribe, sino también del lector que lo lee y lo reinscribe. Es un acto creativo compartido que entabla el diálogo profundo e íntimo entre los participantes. En un encuentro de miradas, sentimientos e interrogantes dirigidas para un proyecto nuevo y distinto. En un trabajo anterior afirmé que en su quehacer el psicoanalista registra simultáneamente en dos niveles la situación analítica, en un contenido ideativo y en una presencia analítica propiamente dicha. Dicho de otro modo, el analista escucha a su paciente con su mente y sus afectos. De esta forma, se hace posible entender el discurso del analizando, como bien nos ilustra precisamente nuestro amigo. Antonino Ferro llamaba al espacio analítico el campo analítico, poblado de ondas emotivas en el vínculo terapeuta-paciente, a través del cual se hacía posible seleccionar los contenidos que se activaban durante la sesión, lográndose una armonía narrativa que pone orden a lo que antes era confuso y caótico. El ya mencionado espacio transicional es un espacio nuevo entre la madre y el niño que permite jugar, crear, construir algo novedoso. También, como podemos verlo en el trabajo de Augusto, entre el analista y el paciente se genera un espacio que solo se da en ese encuentro. El analista da cuerpo a la ilusión, siempre presente en la mente humana, y logra así encontrar la realidad, en la realidad un otro que garantice la certeza que aquello que el sujeto siente, que le define y que define la realidad, existe. Esta ilusión es causa y no efecto de lo que llamamos la transferencia. Por otro lado, Kristeva proponía que el psicoanálisis nos acercaba mucho más a la creatividad artística que a las ciencias exactas, y entrar a la creatividad es profundizar en los conflictos que nos permiten transformar, imaginar y crear, inclusive elaborar fantasías de cura que, como dice Augusto, pueden ser discordantes en el analizando y en el analista, complejizando o enriqueciendo contenidos que llegan de las profundidades psíquicas. Sin embargo, se pregunta, dice, si son siempre favorables al proceso las fantasías de tipo concordantes. No hay que olvidar que cualquier fantasía puede utilizarse para encubrir algo más profundo de signo opuesto. Quiero terminar esta breve exposición recordando las palabras de un poeta que al leerlo me hizo sentir que eso era lo que yo experimentaba por Augusto, por el poeta Hölderlin. Decía, el hermoso consuelo de encontrar en el mundo en un alma, de abrazar a mi especie en una criatura amiga. A lo mejor eso es realmente lo que es la amistad. Muchas gracias por todo, Augusto, y seguiremos nuestro camino. Gracias. Muchas gracias, Lucho, por ese texto, sí, ese texto tan bonito, tan trabajado y no sé, conmovedor, porque hasta musical se siente además de poético. Así que muchas gracias. Seguramente Augusto está feliz de escucharte. Seguro. Voy a dar la palabra ahora a Carmen Labarte, colega y amiga querida de todos nosotros, especialmente de Augusto. Así que, Piringuita, tienes la palabra. Yeah. Como dijo Pili Ortiz Ceballos, ¿no? El primer capítulo del libro de nuestro querido Augusto es Vínculos y Afectos. Y la introducción que he hecho es una breve introducción. Le he puesto el título de Sus afectos son leyes,
que viene de un trabajo de Augusto, ¿no? Pero en vez de decir los afectos, digo, sus afectos son leyes. Augusto Scrivens, Teoría y Canción del Análisis. Sonrío al comenzar a escribir las líneas que anuncian este capítulo y sonrío agradecida al recordar que en 1996 versaba justamente sobre los afectos el trabajo que presentaba Álvaro Rey de Castro, analista didacta en la sociedad. Pues a Augusto Scrivens no se le ocurrió nada mejor que encargar la discusión con 15 días de plazo a una recién llegada de la formación en Londres. Escuché con sorpresa y aunque no me negué al pedido, él subrayó con ánimo enérgico, por si viniera yo a desanimarme después, que no me dejaba ninguna salida. Su voz resonó atronadora desde el otro lado del teléfono. Dijiste sí, ya no puedes volver atrás. Más aún, un Scrivens dramaturgo anunció la jornada como una obra de teatro cuyos actores principales seríamos Álvaro y yo, recién incorporada a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. He intentado dilucidar de dónde venía ese pedido y me he respondido que la invitación combinatoria venía de la generosidad proverbial de Augusto, de su compromiso con la profesión, de la voluntad de ampliar los límites habituales, de la manera incesante de escudriñar la teoría, de su forma particular de plantear el desafío de la amistad y la colegialidad, de su forma de blandir la herramienta del humor, así como de su amor a la poesía y su fe en el lenguaje. El dominio de la escritura, donde se mueve, viniendo como viene de la lingüística, con soltura incomparable, le da la libertad de adentrarse en territorios inexplorados. ¿Quién de esta sociedad es coautor de la gramática del quechua de Huaylas? ¿Quién especialista en multilingüismo? ¿Quién tiene ese oído especialmente abusado para captar los matices del habla popular? ¿Y quién domina el arte de descifrar figuras retóricas en los textos de otros o descifrarlas en los propios? Considerando la fina inteligencia y el talento del analista y el académico, celebramos al descubrir que nada hay de soberbia ni distancia, solo ánimo de compartir e implicarse personalmente en el proceso de formación. Son estas las virtudes que celebran los candidatos de los grupos que han estado a su cargo, convencidos de que nada como la experiencia de ser escuchado lo prepara a uno para escuchar a sus pacientes. La voluntad de compartir ha llevado a Augusto Scrivens a la enseñanza y la curiosidad intelectual lo ha hecho un investigador incansable. Las fuentes a las que acude apenas si pueden acotarse. Sus referencias provienen del mundo académico y de la cultura popular. Cita a Blanca Varela o a Neruda y toma epígrafes del huerto de mi amada o explica la irrealidad del enamoramiento con la ayuda de una canción tradicional sefardí. Nos ofrece referencias bíblicas como la negación de Pedro o parafrasea con gracia la célebre línea «Toda repetición es una ofensa» del Vals Desdén, antes de ofrecer una cita de Christopher Bolas, analista que aprecia. Pocos de entre nosotros pueden explicar conceptos psicoanalíticos en clave de bolero, sin culpar a la noche. Augusto se refiere sin ironía a la canción criolla y hurgando en su memoria, llega a una composición puertorriqueña con la que lo acompaña un paciente y revive así la propia juventud, la del escolar en la época de la radio, que se haría más tarde conocedor de la música popular. De los 4 textos que forman parte de este capítulo, hay 2 dedicados a sus 2 hijos,
Uno, Augusto Scrivens pareja, que bien puede ser el cuarto Augusto Scrivens de la genealogía. Y una carta simple y llanamente dirigida a Paula, quien ha conquistado un espacio propio en el seno de nuestra sociedad. La carta en la que el padre, fiel a su leyenda, desnuda su alma, no es solo para ella. La indicación, entre comillas, para ser leída en voz alta, redobla al autor y calca la alta voz indispensable que va y viene en las sesiones analíticas. En ella se repite además la relación del fundador del psicoanálisis con su hija analista, que elige una vertiente del quehacer paterno, así como esta joven peruana elegirá incorporar en la práctica analítica nuevas cuestiones. En el ensayo en el que explora el concepto de reverie paterno, encontramos el sueño de un paciente. En la carta a Paula, el analista se refiere al sueño en sentido figurado en una bella metáfora del psicoanálisis como anhelo, del psicoanálisis como aspiración, que a nadie se le ha ocurrido antes. Se remonta a los días de la escritura, de la interpretación de los sueños, pero a diferencia de Freud, nuestro autor no analiza en su texto sus sueños ante el lector. Sueños no nos revela ninguno, solo nos tiende la mano abierta, cargada de afectos, como si revelar un sueño lo dejara expuesto vulnerable. Y hay que recordar que estamos ante un analista que ha defendido, no siempre apegado a la ortodoxia, el papel fundamental de lo personal en la práctica psicoanalítica. Tras recorrer isotopías diversas, como las de la espeleología y la transformación del mineral, la cartografía, la óptica, la contabilidad, la aviación y el mundo de Saint-Exupéry, el padre de Paula expone su visión de un sueño colectivo que nos cobije. Nos propone velar por la capacidad de ensoñación propia como garantía en el ámbito personal y en el profesional, y nos conduzca a pacientes y analistas a la libertad. El padre, con honestidad conmovedora y consciente de que el dolor ajeno se cernirá sobre la nueva analista, le dice: si heredas mi sueño, se alegra de que ella haya elegido un camino de autenticidad y la insta a mirar su propio sueño y escuchar su voz interior. Tal vez quien lea el ensayo sobre el reverie paterno advierte el paralelo entre el padre obrero que se hace acompañar por el hijo que llora y el analista que, durante la separación, se hace acompañar por el paciente privado de padre al que se le permite llorar. La autorización se otorga no con tristeza, sino con humor. Los dos ríen y el analista se revela como un padre que no solamente es capaz de reverie, sino también de interpretación. Así como el padre lleva a su hijo en su mundo interno, el analista lleva en sí a su paciente en ausencia y es mutua la sustitución de la separación por la representación. Dejo a quien lea la dicha de descubrir en estos artículos las innumerables instancias en que se iluminan los oscuros vericuetos del desconocimiento, para usar la analogía de luz, brillo, reflejo y aún luminotecnia tan cara a voluntad escudriñadora de Augusto Scrivens. Prometo que quien se acerque a la riqueza de estas palabras verá cumplida la promesa de su amistad transparente. Y un regalito para ti, Augusto, un pequeño poema. Hablas tú y espero. Te oigo encadenar pensamientos. Estos bailan en tu interior, pero das de pronto rienda suelta a la risa y se contagia el ritmo de tu ensoñación. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias.
Lindo. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Nada. Yo también me acuerdo cuando Augusto presentó ese trabajo tan conmovedor y tan lindo, y ahora tenemos la alegría de tener a Paula, que ya es miembro de la Sociedad de Psicoanálisis, que en esa época había comenzado a soñar el sueño del psicoanálisis, dijo Augusto esa vez. Muchas gracias. Quiero dar la palabra ahora a Marcos Herrera. Marcos, por favor. Gracias, Pilar. Bueno, antes que nada agradecer estar aquí. Sí, realmente es un momento conmovedor. No es fácil hablar así. No, creo que no. Ver tantas personas reunidas, ¿no? Ahora se cuentan por pantallas, ¿no? 7 pantallas de personas, ¿no? Con cariño, homenajeando a Augusto en esta nueva forma de estar juntos, ¿no? Porque sí estamos juntos. Siento las voces dentro de mí, ¿no? Y es una sensación muy particular. Y agradecer, ¿no? Estar aquí con Max, con Lucho, con Carmen, ¿no? Luego con Frine, Pilar y Paula, que también, bueno, ya Pilar comentó. Hace algún tiempo me regalaron un separador de libros donde había una frase del filósofo inglés Francis Bacon, que vivió alrededor de 1600, y que me parece muy apropiada para este momento. Bacon escribió: los libros son como barcos que cruzan el vasto océano del tiempo. En ese sentido, gracias al esfuerzo de Pilar Ortiz Ceballos y de Paula Escribens, estamos asistiendo hoy en un sentido lo que se llama la botadura de un barco, ¿no? Que es el momento en el que se pone por primera vez en el mar un barco, ¿no? Es el libro de Augusto, que lleva consigo a sus trabajos por el mar del tiempo, ¿no? Y ahí van a continuar, ¿no? Serán leídos, y creo que es el mayor privilegio que un autor, que alguien que ha pensado y ha escrito y ha puesto negro sobre blanco sus ideas, ¿no? Puede recibir. Y en ese sentido creo que esta iniciativa de Pilar y Paula es el mejor homenaje, ¿no? Me tocó a mí, como ha explicado Pilar, presentar los artículos de Augusto que tienen que ver con lenguaje y psicoanálisis, ¿no? Pueden leer ustedes ¿no? la presentación en el libro. Quisiera aquí hacer referencia en ese sentido a algo que me dijo Max Hernández hace más de 20 años, cuando empecé mi formación, ¿no? Sabiendo él que yo venía, bueno, primero de la psicología clínica, pasé a la lingüística y de ahí al psicoanálisis. Max me habló de cómo muchas personas que venían de diferentes disciplinas, ¿no? Lingüística, sociología, otras, ¿no? Y lo dijo con cierta preocupación, no sé si él se acuerde, que terminaban todas hablando igual, ¿no? Cuando se formaban como psicoanalista, ¿no? Yo lo sentí como una advertencia: no dejes que te pase eso, ¿no? Trata de mantener una identidad. Y creo que sin duda alguien que lo logró es Augusto. Es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Y creo que sus artículos lo muestran, ¿no? Sus artículos sobre, ¿no? En esta sección del libro nos muestran, ¿no? Al lingüista que se convierte en psicoanalista pero mantiene su identidad, ¿no? Mantiene la posibilidad de establecer conexiones entre ideas psicoanalíticas e ideas lingüísticas, ¿no? Cuando vemos a un lingüista, por ejemplo, que se siente lejano de propuestas más formalistas y le interesa una lingüística cercana al ser humano, a la persona, ¿no? Y a la sociedad. Y se comprende cómo de ahí llega el psicoanálisis, ¿no? En sus textos se ve esta capacidad que Augusto siempre ha tenido de pensar de manera audaz, de conectar cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de una lengua catálogo, ¿no? Aprendida y osificada, ¿no? Como rígida, y le opone un movimiento anticatálogo, ¿no? Que trata de arremecer esas conexiones
rígidas del lenguaje, ¿no? Creo que es algo muy propio de Augusto. Y aquí hay ideas extraordinarias en sus artículos y quiero destacar una que la podemos relacionar muy bien con lo que ha presentado Lucho hace un rato y también Carmen. Lucho, Augusto, el lapsus no es casual, Augusto escribe: podemos entender el trabajo de interpretación analítica como una suerte de poética menor y privada. Hermoso. Solo para mencionarlo, hay un trabajo muy interesante donde hace una comparación entre la reconstrucción de la sesión por el analista después de la sesión y su transcripción de una grabación de audio, ¿no? En noviembre del año pasado me tocó estar en un evento donde estuvo el psicoanalista uruguayo Ricardo Bernardi, que es un pionero en Latinoamérica en el campo de la investigación en psicoterapia, ¿no? La investigación empírica en psicoanálisis, y de pronto, de la nada, en la discusión, él citó este trabajo de Augusto, ¿no? Lo mencionó, dijo que él recordaba mucho el trabajo de Augusto Scrivens, que le parecía importantísimo, y ¿no? que hacía esto justamente y que le parecería sumamente importante que esté a disposición de quienes trabajan en este campo, ¿no? Entonces, ahí hay otro texto más que va en ese barco a cruzar el océano, ¿no? Y será recibido por otros. Pero no solamente quiero hablar de Augusto como autor, como pensador, ¿no? También como persona, quizás aquí, no sé, bueno, Friné va a hablar después, entiendo, de repente me estoy adelantando ya algo que ella podría decir, pero quizás hablando un poco de la sexta promoción del instituto, ¿no? Que hace 20 años estábamos en clases, ¿no? Y Augusto fue nuestro profesor, recuerdo un seminario sobre técnica, sobre los escritos técnicos de Freud. Creo que él fue el primero que llevamos de técnica, ¿no? Y Augusto siempre tuvo algo que, digamos, ¿no? Por supuesto que era un profesor con el que también aprendías, pero lo que lo caracterizaba era otra cosa. Yo siempre sentí eso, y siempre me sorprendió las cosas que uno podía pensar con Augusto y cerca de Augusto, ¿no? Él generaba algo que hacía posible que conectemos, pensemos y lleguemos a cosas que no se nos habían ocurrido antes, ¿no? Y creo que esa es quizás una de sus principales cualidades, ¿no? Es como que uno podía poner un letrero en la clase de Augusto que dijese: no tengas miedo de pensar, ¿no? Y además parte de esto es que Augusto, que tiene un profundo amor al psicoanálisis que comparto, nunca ha sido alguien dogmático, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo, ¿no? Creo que eso es lo que le hace más bien al psicoanálisis, ¿no? Atreverse, ¿no? Y aquí quiero citar las palabras de alguien que me ha permitido hacerlo, que también ha sido su alumno, pero un tiempo más reciente. Y me habló en otro contexto de la clase que tuvo, de algunas clases que él tuvo con Augusto. Y lo que dijo me pareció que formulaba también lo que yo había sentido, que le pedí por favor su permiso para decirlo, ¿no? Y él dijo: Augusto juega con las ideas, es lúdico, ¿no? En psicoanálisis sabemos lo que significa, ¿no? La connotación que tiene este término de jugar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también señalaba su no solemnidad, ¿no? Es decir, es como sentarse en el piso a jugar con las ideas, ¿no? Sin miedo, ¿no? Y bueno, ¿no? En ese sentido, agradecer, ¿no? Agradecer lo que Augusto nos ha dado, ¿no? Sin entrar a un plano demasiado personal. En algún momento de mi vida, hace muchos años, tanto Lucho como Augusto fueron muy importantes para mí. Y les agradezco a los dos y te agradezco, Augusto. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias. 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 Sí. Muchísimas gracias, Marcos. Voy a darle la palabra ahora nada más y nada menos que a Paula Scrivens. Así que, Paulita. Bueno,
Primero quiero agradecer a todos y a todas los que nos acompañan esta noche. Es un momento muy especial. Lo primero que siento y que quiero nombrar es el cariño, el afecto, el amor y la admiración que nos convoca hoy. Es un amor que llena todas las ausencias y los olvidos que sabemos que tanto duren. Agradezco muchísimo a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Te agradezco, Pilar. Agradezco, voy a nombrar algunos, no todos, a los que quisiera agradecer, pero quiero agradecer a Pilar Ortiz de Ceballos, con quien hemos trabajado muy lindo en este proyecto, como ella decía, que además ha sido todo un viaje lleno de emociones para mí muy intensas, dolorosas, alegres, y con ella he podido compartir mucho más de lo que es la edición de un libro, acogida por su cariño en su terraza, acompañadas las dos por muchas tazas de café y compartiendo muchas anécdotas y recuerdos. Este proyecto empezó hace ya un tiempo, como nos decía Pilar Ortiz de Ceballos. De hecho, fui una vez con mi papá a su casa a conversar sobre lo que eran los inicios del libro. Agradezco también a la Junta Directiva. Quiero hacer un especial agradecimiento a Max, que en medio de todos sus quehaceres y agenda tan ocupada, no solo se ha dado el tiempo para escribir el prólogo del libro, para estar esta noche con nosotros, sino para llamarme y compartir conmigo sus impresiones sobre mi texto, sobre mi papá, para recibirnos también en su casa hace un tiempo con mucho afecto y con una gran conversación, y tenemos pendiente además volvernos a juntar. Agradezco a Carmen, que ha escrito este texto hermoso, lleno de afecto y desde esa profundidad a la que ella sabe llegar, dando cuenta de lo que iba encontrando en los escritos de mi papá. Agradezco a Marcos Herrera, a quien me tengo un cariño y una admiración que, si bien vienen heredados de lo que sé que mi papá siente por él, yo también he ido construyendo un vínculo propio con Marcos, y creo que siendo él, además, quien me ha, sin darse cuenta, probablemente hecho caer en cuenta del lingüista que habita en el psicoanalista que es mi papá, y del psicoanalista que habita en el lingüista, y que con mucha generosidad me ha compartido muchas cosas que él piensa acerca de mi papá, y que me ha permitido realmente ir conociendo poco a poco al lingüista que he venido a descubrir en los últimos tiempos, que es mi papá, ¿no? Bueno, a Lucho, ¿qué le puedo decir? Agradezco sus líneas, sus palabras, la entonación al leer las canciones compartidas en nuestros almuerzos de los sábados, la guitarra Falcón, que representa tanto, tanto, la amistad con mi papá, que yo heredo también y que pasa de una generación a otra, a Alonso. Bueno, he pensado mucho en qué decir y qué compartir con ustedes hoy. El texto biográfico sobre mi papá ya lo van a poder leer en el libro, pero hay algunas breves cositas que quería decirles, que se me han ido viniendo a la mente cuando pensaba en él como papá, como psicoanalista, y pensaba en esta noche, ¿no? Hay una anécdota que quisiera compartir con ustedes, que además no está en el texto que he escrito, y que recuerdo que mi papá me contó muchas veces, ¿no? Y que es que siendo chico, mi abuela le explicó que Dios no existía, y que las personas habían creado a Dios para sentirse seguros en momentos difíciles, y que él podía escoger, le decía la abuela, en qué creer, pero que ella creía que él no necesitaría creer en Dios, sino quizá en otras cosas. Recuerdo que me dijo que era chiquito y tenía un caballito de madera, seguro de esos que se balancean. Dice que recuerda haber pensado, entonces, este será mi Dios. Creo que esa imagen retrata mucho de quién es mi papá, seguro de quién fue también como psicoanalista, y con muchos de ustedes que lo han conocido en sus diversas facetas. Imagino a alguien haciéndose grandes preguntas, recorriendo las profundidades y oscuridades del alma, esas que él conoció y recorrió tantas veces de ida y vuelta, a veces quizá imaginando que no volvería, pero siempre logrando algún retorno. Pienso en ese caballo, en él señalándolo como su Dios, y me hace pensar en alguien libre, en un alma libre dispuesta a recorrer el mundo interno, pero también el mundo externo,
siempre en los límites que nos ofrece esa transicionalidad de la que Winnicott nos habla, con libertad, con la sensación de estar viviendo una experiencia única, propia, singular y especial. Ese papá que nos invitó siempre, a mi hermano y a buscar nuestra felicidad. Nos invitó a ser libres, a recorrer el mundo, a perder el miedo a equivocarnos, y siempre decía que lo peor que podría pasar era que habríamos vivido mucho y que eso nos haría más grandes, fuertes, con más calle y con más experiencias. Nos haría más nosotros. Voy a leer un fragmento de un poema de Washington Delgado que se llama Un caballo en casa, justo. Guardo un caballo en mi casa, junto a la cocina. De noche duerme al pie de mi cama. Con su boñiga y sus relinchos hace incómoda la vida en una casa pequeña. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer mientras camino hacia la muerte en un mundo al borde del abismo? ¿Qué otra cosa sino guardar este caballo como pálida sombra de los prados abiertos al aire libre? Guardo un caballo en mi casa desesperadamente encadenado a mi sueño de libertad. Como nos dice Winnicott, la vida solo es digna de ser vivida cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo. Vivir creativamente significa no someterse al mundo y a las reglas convencionales del mismo, sino más bien transformarlas y crear una existencia única. Creo que Augusto Scrivens, mi papá, nuestro papá, es una expresión de esto. La vida predominando sobre la muerte y haciendo el espacio a ella de forma tal que sea un insumo para crear y construir. Creo que hoy estamos acá celebrando la vida, celebrándolo a él, ¿no? Creo que este es un papá que hace magia con las palabras, siempre cargadas de sentido, dotadas de afecto y de un afecto que atraviesa todas las barreras y toca el alma en lo más profundo. Tengo que decir que gracias a una persona muy querida me enteré que hoy es el Día del Callao. Como nos dijo Friné hace un tiempo, mi papá es un ser creativo, original, cosa que él atribuye siempre a ser chalaco. Bombero del alma, dispuesto a apagar incendios y atender emergencias, las del fuego y las del dolor. Mago de la vida, creando y construyendo donde parecía que solo había escombros y desechos. Dado el amor a sus hijos, a su gente, a darle lo que inclusive no tuvo o no recibió, pero que fue capaz de crear. Creo que Augusto es esa persona a la que siempre podíamos recurrir, a la hora que sea, pedirle lo que sea. Su mano grande y cálida me hizo sentir acompañada y sostenida. Esa misma que daba a los pacientes cuando los encontraba en la calle, en esa particular combinación entre formalidad y calidez y cercanía. Desde pequeña aprendí a reconocer cuáles eran las situaciones en las que debía mantenerme a cierta distancia y ni siquiera saludar. Augusto, siempre dispuesto a acompañarnos, a recogernos y llevarnos, no solo concretamente, sino emocionalmente. Tomar un café con él para compartir momentos difíciles ha sido la constante entre mi papá y yo. Sé que de eso estaba hecho el ejercicio de su ser psicoanalista, entregado al vínculo con sus pacientes, como con sus amigos también, siempre dispuesto a escuchar, sin juzgar, haciéndonos sentir acogidos y comprendidos, diciendo lo que piensa, sin pelos en la lengua, pero siempre con afecto y con respeto por el otro, por esa singularidad que caracteriza a cada quien. El cómplice, el que se involucraba siempre en nuestros proyectos. Entonces le quiero agradecer, sé que estamos todos acá celebrando, con una mente de inventor, no solo creaba y hasta tuvo una patente, sino que inventaba frases, recordaba poemas y canciones que traía a colación, siempre en el momento tan pertinente. Solo podemos tener gratitud y amor hacia ti, papito, que nos has enseñado a todos que la mejor forma de vivir la vida es haciendo intensamente, entregado a esa experiencia, a ser y creativos, al amor y a todo lo que con eso venga. Por eso, viejo, te celebramos hoy y te agradecemos tu infinito y esa mente privilegiada que nos has regalado a todos. Gracias. Gracias, Paula. Qué cosa tan linda, tan tierna. El amor de hija, ¿no? Bueno, voy a dar la palabra a Frine. Frine Sandisteu, por favor. Uf, qué difícil hablar después de escuchar a Paula.
Creo que la salud emocional de una institución se mide, entre otras cosas, en su capacidad de reconocimiento y gratitud a sus miembros, su trabajo y su aporte. Y eso nos congrega nuevamente, en esta ocasión, para rendir homenaje al trabajo creativo, comprometido y apasionado por el psicoanálisis de Augusto Scrivens-Trizano. El libro que presentamos esta noche, con edición tan cuidada por Pilar y Paula, recoge sus trabajos. La hermosa imagen de portada, capturada por la sensible mirada de Augusto, hijo, junto al expresivo título, nos anuncian lo que viene. Un patio interior poblado de vida, de naturaleza libre y a la vez cuidada. Un patio hecho jardín, con luces y sombras, donde además destaca una silla, invitación a entrar en él y acomodarse un rato, seguro para conversar o simplemente contemplar. Todo libro hace que el pensamiento, la palabra expresada y vertida en él, se libere de las ataduras del presente y se oriente al sin tiempo, como el barco del que hablaba Marcos, con posibilidad de permanencia, solo librado a la recreación de quien lo lee y en ese acto lo prolonga. Las ideas desplegadas por Augusto, sus temas de interés y reflexión en su recorrido como psicoanalista, ponen en el centro a la palabra, la escucha, el vínculo, la ensoñación, coloreadas de música, poesía y humor. Nos ubica ya en el reino de los afectos y la imaginación, aspectos centrales de lo humano y por lo tanto del psicoanálisis. Este libro es un reconocimiento de una trayectoria y una prolífica obra. Recuerdo a Augusto diciéndome, no voy a un congreso de psicoanálisis si no presento un trabajo, y cumplió su palabra. Resulta simbólico que el prólogo sea escrito por Max, su primer analista, y cuya impronta es fácil reconocer en Augusto. Luego se entretejen sus artículos y ensayos con los comentarios y particular entrada de Lucho, Carmen y Marcos, como los hemos escuchado, ofreciendo al lector pistas para reconocer acentos, aportes novedosos y la teoría implícita de Augusto. Al mismo tiempo, los comentarios de los tres están poblados de asociaciones de afectos, recuerdos vívidos e imágenes bellamente descritas, que dibujan facetas de Augusto y la relación de cada uno con él. Creo que es él quien los inspira, porque así es Augusto, siempre convocante, con su estilo original, su espontaneidad, con su inventiva y audacia, con su intensidad. Él estimula, anima, crea un clima de mentes abiertas e invita a la confidencia. Comentario aparte merece el texto Sentido de Paula, que sabemos recoge también la voz de Augusto, su hermano. Su relato ordena y amplía con detalles lo que sabíamos por partes sobre la vida de Augusto, contadas por él, y no es otra cosa que una versión en texto del cuidado amoroso y dedicado que los vemos desplegar con su papá, del afán de poblar con caricias el alma sus actuales horas difíciles. El libro es, pues, testimonio de amistad y cariño. Y al escuchar las intervenciones de hoy, como sin duda al leer el libro, nos resulta fácil a todos traer a la memoria pasajes de la presencia de Augusto en nuestras vidas. El clínico apasionado y cuidadoso, con su escucha aguda y sensible, con su palabra sostenedora y provocadora a la vez. El maestro empeñado en transmitir y animar, como recordó Marcos, más el pensamiento analítico que el psicoanálisis de texto. El colega entrañablemente comprometido con la SPP, a la que siente su familia, con toda la intensidad de amores y rivalidades que eso significa. Podemos recordar también al stripticero del alma, como solía llamarse, al enseñarnos la libertad con que sus asociaciones lo transportaban a su infancia en el Callao, a la estación de bomberos de la que fue parte, a San Marcos, a sus amores, a la poesía que lleva en los labios, a los paisajes que habitó. Todo ello para ser revisitado y conectado con lo que en ese momento estaba produciendo, ya sea una interpretación a su paciente, un comentario a su supervisado, un artículo o una clase. Muestra clara de un psicoanálisis encarnado.
También pensamos simplemente en el amigo, generoso en tiempo y abrazos, en cafés y tertulias, en confidencias y cariño, al amigo de risa estruendosa, de presencia advertida y divertida, que sabe poner en práctica sus anhelos, que con toda su pasión siempre encuentra la forma de acercarse a todo aquello que quiere y con su pensamiento creativo sabe mantener a raya a la melancolía. Dice Maluf, un autor que a mí me gusta mucho, que los amigos están para que las ilusiones duren lo más posible. Y Augusto, perseguidor de ilusiones, con su sencillez, se ha hecho a lo largo de su vida de muchos amigos, varios de los cuales estamos reunidos esta noche. Entre todos estamos tejiendo una invisible red de recuerdos que quisiéramos prestárselos. Y todo libro es eso, como dice Irene Vallejo, alarga la vida de la memoria, impidiendo que el pasado se disuelva para siempre. Me alegra que este libro, con los trabajos de Augusto, así como el que pronto saldrá con su poesía, sumados a nuestros testimonios, llegue a los jóvenes analistas y que lo tengan un poco de maestro, aprendan de él y lo disfruten como nosotros. Augusto, este es un homenaje a ti, a tu mente brillante y a tu generoso corazón. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Fine. Augusto, tenemos una sorpresa aquí para ti. Sabemos cómo te gusta la música, sabemos cómo te gusta cantar, sabemos que has tenido un profesor de canto. Pepe Bárcenas está aquí para hacerte un regalo musical. Pepito. Augusto, te voy a cantar algunos de tus boleros favoritos. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy besando aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero, pero si
tu amor se ha terminado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente, un hoyo profundo abriré en una montaña lejana para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pasen. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma mientras caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Bravo! Gracias, Gracias, Pepe. Gracias, qué lindo. Lindo. Gracias. Bueno, miren, somos muchísimos los que estamos en esta reunión, pero si hay alguien que quiera decir algo, para poder ubicarlo le pediría que levante la mano con la manito que aparece abajo. ¿Se puede hacer, Andrea, así? Sí, claro que sí. Elena Piazón. Elena, espérate, te voy a... ¿Puedes abrir tu micro? Sí, sí. Perfecto. Emocionadísima y como todos, quiero recordar algunos pasajes de mi relación con Augusto. Yo conocí a Augusto entrando a la formación. Yo venía de otras canteras, totalmente ajena, y encontrarme con él fue un cúmulo de intensidad, porque formar en el grupo de formación, estar con Lucho y Augusto, bueno, me costó unos añitos encontrar un poquito de espacio para hablar, pero se desarrolló una intensa amistad de compartir, de contarnos la vida. De repente aparecíamos en la Furia Chalaca, escuchando a Félix Pasacci. Por otro día aparecíamos en el restaurante Augusto del Callao, que nos llevaba Augusto que comiéramos los caracoles a la piedra. Intensas intercambios, compartir con los niños, nos fuimos de viaje, nos íbamos a la playa, y yo cargaba a Paulita. Benita. Totalmente. No, gracias.
Pero por una cosa te quiero agradecer especialmente, Augusto, por siempre ser tan honesto conmigo. Hemos chocado, nos hemos peleado, y por eso te agradezco porque siempre fue con mucho cariño, pero por encima de todo con mucho respeto, ¿no? Podíamos discreparnos, podíamos pelearnos, en verdad, de repente un poco un sparring para mí, porque muy vitalizante el compartir tantos años contigo y bueno, la inmensa amistad después, ¿no? Pero sí, fue como encontrarme con la tromba marina y lo agradezco profundamente, te quiero mucho, amigo. Gracias, gracias. Te queremos, Elena, Sí, gracias. gracias. Vivian Schwarzman. Ay, quería decirles, me ha emocionado mucho esta convocatoria por el libro, y lo que me ha suscitado es que mientras hablaban me han venido miles de anécdotas contigo, Augusto, miles. Cuando hablaban del libro, cuando te conocí, yo a Augusto lo conocí en la casa donde era la sociedad, yo era bien chica, hice una intervención y Augusto salió cuando acabó y me dijo: yo estoy bien de acuerdo contigo, dale, para adelante. Muchas veces me escribía un WhatsApp o un mensaje de la nada en un momento en el que yo lo necesitaba. Me enseñó también a transcribir las sesiones directamente, ¿no? Que lo comentó Marcos, no, me decía, no se dice el paciente dijo, sino pon exacto. También, como dice Elena, hemos discutido varias veces. Él me decía muchas veces que era como una mamá para él, me decía su mamá porque yo lo paraba cuadrando todo el tiempo. No digas Augusto, me hacía pasar unos roches inmensos, nos hemos divertido muchísimo, yendo al teatro, al centro cultural juntos, cómo agarraba el papel del caramelito, yo me desesperaba, súper neurótica, no lo hagas Augusto, estoy viendo la película, por favor. Cuando ha sido mi profesor, mi amigo, el Gianfranco, que él tanto le gusta, las anécdotas, lindísimo Augusto, sabes que yo te quiero mucho, y también los dos están distraídos. Una vez Paula me dijo, te lo dejo, cuídamelo, Vivian, cuídamelo, yo soy súper distraída, y se me pasó a agarrarlo para cruzar la calle, nos matábamos de risa entre los dos. Ha sido un amigo, alguien que me ha enseñado mucho, que también hemos discutido, pero siempre muy lindo, y te quiero mucho, Augusto, lindo, Paula, y gracias a todos, ha sido lindísimo escucharlos y estar acá con ustedes. Gracias. Gracias. Podemos darle la palabra a Jani Santamaría, luego volvemos con Pelusa, y sé que Julia Lauzón está pidiendo la palabra, pero no encuentra la manito, así que la vamos a poner en la lista. Jani, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, muy emocionada de estar en este homenaje de mi querido Augusto. Yo conocí a Augusto en la Ciudad de México por mi papá, Antonio Santamaría, cuando era una niña, y ahora es un gusto enorme, y le agradeceré siempre a mi papá que me haya heredado esta amistad tan especial con Augusto, y solamente quiero decirte que te quiero muchísimo, Augusto. Gracias. Gracias. Ani. Ahora sí, Pelusa Rodríguez Larraín. ¿Aló? Sí, ahora sí. Pelucita linda, estamos brindando contigo acá. ¿Qué no? Ahora sí, Augustito. Ahora sí. Mira, estoy muy contenta, y Paulita, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este lindo homenaje. Siempre te recuerdo con mucho cariño, tantas vivencias que hemos tenido juntos, y para mí creo que te mereces esto y mucho más. Eres un gran profesional, un gran psicoanalista, y siempre te seguiré recordando con el cariño que siempre te he brindado.
lindo homenaje a Augusto. Gracias, Gracias, Pelu, gracias. Estoy acá. Cariños. Un beso grande para ti y para Paulita. Voy a darle la palabra a Julia Lauzón. Julia. Hola, aquí estoy. Miren, con emoción, querido Augusto, te doy pero un sentido y profundo abrazo por este maravilloso encuentro con amigos comunes, amigos de antes, ¿no es cierto? Como Saúl, como Max. También me encuentro acá con una sobrina postiza que es la Jani, y que su papá, Santa María, junto contigo, tuve contactos con México y con Perú. Con Perú desde que se empezaron a institucionalizar, y ahí, bueno, los más nuevos, Gastelumendi, Chela, Jorge, Cantor, Adela Escardó, y se me van a olvidar unos cuantos. Pero el recuerdo más profundo, todos han dicho cosas muy lindas de Augusto, pero yo tengo una muy privada. Augusto se hizo amigo de mi esposo. Todos los años que podía venir a Chile me visitaba y me acompañaba con la larga enfermedad y la postración que tuvo mi esposo. Y tuve después la alegría de que trajo a la nena, a la Pauli. Así que esa es la segunda sobrina que tengo. Yo me emociono mucho con esto, le quiero dar un abrazo enorme y toda mi gratitud por siempre. Gracias por todos los momentos que nos reímos juntos y por los mitos que trabajamos. Gracias. Inolvidable ese almuerzo en tu casa. Gracias. Luisa Montesinos, por favor. ¿Puedes abrir tu micro, Luisa? Sí, ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hace 25 años, una mañana, yo iba camino a la avenida del Ejército, pasaba frente a la casa de Augusto Escrivens. Él estaba por subir a su auto. Yo me acerqué y le pregunté, ¿usted es psicoanalista? Y él me dijo, sí. ¿Por qué? Le dije, porque quiero conversar con usted. Y él me dijo, pase. Él no subió a su carro, abrió la puerta de su casa y me hizo pasar. Y así comenzó el psicoanálisis con Augusto Escrivens. En este homenaje he escuchado palabras de creatividad, de flexibilidad, de esa poética privada del psicoanálisis. Y así es, efectivamente, todas esas cosas resumen muy bien lo que fue el trabajo psicoanalítico con Augusto Escrivens. Han pasado 25 años, ahora vivo fuera del Perú, y he comenzado mi formación psicoanalítica, mi formación como psicoterapeuta psicoanalítica en la CPPL, online, ¿no? Por internet. Decisión ciertamente inspirada por ese trabajo psicoanalítico con Augusto Escrivens. Entonces, si algo desearía yo, ¿no? Al terminar mi formación, es poder transmitir un pedacito, un poquito de lo que yo recibí de Augusto Escrivens. Eso es para mí un anhelo que me permito compartir hoy día en este homenaje. Muchísimas gracias, Augusto. Sí, ya. Gracias. Gracias. Valeria García. Valerita. Pauli.
Qué difícil juntar en mi cabeza tantos recuerdos y tantas anécdotas con Augusto. Estoy realmente conmovida. Solo quiero decirte, Augusto, que tengo un gran recuerdo contigo y yo estaba en mi segundo caso control. Yo supervisaba con Marcos Geiler y Marcos nos deja a mitad de mi caso control, mi segundo caso control. Y yo recuerdo que te busqué y te dije, Augusto, me gustaría que me acompañes en este camino, que ha venido difícil. Y como siempre me dijiste encantado, nos juntamos, ven a mi consultorio. Y yo te dije, ya, genial. Y me dijiste, uy, mi consultorio no tiene ascensor. Y yo te dije, uy, caray, ¿cómo hacemos? En la silla de ruedas, ¿cómo hacemos? Y me acuerdo que me dijiste, me diste uno de los mejores regalos y de las mejores enseñanzas de libertad. Me dijiste, yo voy a tu consultorio. ¿Cómo vas a hacer eso? No te preocupes, me dijiste. Y durante 8 meses o casi un año entero, llegaste a las 9 de la mañana todos los lunes a supervisarme y yo te invitaba a una taza de café. Para mí ese regalo que me hiciste me hizo más grande y me permitió la libertad que hoy tengo en mi trabajo. Y quiero agradecértelo, Augusto, querido. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Valerita. Gracias. Estoy tremendamente emocionado. Gracias. Gracias, Valeria. María Antonieta Peso, por favor. Bueno, Augusto querido, es muy emocionante verte, es muy emocionante haber escuchado a cada uno de los colegas, personas que añoro, personas que quiero mucho, pero sobre todo estar contigo en este homenaje junto con Pauli, tan lindo, tan maravilloso. Y yo estoy muy contenta de haber escuchado a las dos colegas anteriores, porque yo quisiera subrayar la libertad que me has dejado. Yo fui tu paciente 3 veces por semana. A veces me peleaba porque llegabas un poco tarde, diferente de Valeria. Ahora yo me voy a poner muy celosa porque llegabas 9 en punto para ella, pero a veces a mí me atrasabas y te reías mucho porque yo estaba enojada. Pero quisiera traer un recuerdo maravilloso, que yo lo tengo así como marca de la libertad que me enseñaste. Recuerdo mucho que una vez en lugar de interpretarme me cantaste una música criolla. Para mi sorpresa, pero es algo que yo valoro hasta los días de hoy, porque creo que con esta impactante manera de interpretarme, me trajiste la importancia de la libertad en nuestro trabajo analítico. Llevo dentro de mí tu presencia y te añoro siempre. Añoro también cuando voy al Perú y te encuentro en el Café Gianfranco. Te quiero muchísimo, siento tanto no poder estar ahí a tu lado y abrazarte. Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. Matito, muchas gracias. Me has emocionado. María Rosa. No lo puedo creer, María Rosa. Hola, Acabamos de estar hola. contigo. Lucho, fuimos a verla, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Tu profesora. Sí. No se escucha, María Rosa, no te escuchamos, ¿no?
Ya te vamos a ir a visitar a la punta, te queremos. Gracias, gracias. Chao. Ella fue profesora de mi papá en el colegio. Gracias. Gracias, Qué gracias. linda. No se escucha, pero los besos sí llegan, ¿ah? Lizzie Howard. Bueno, yo también estoy muy conmovida y emocionada, Augusto, ahora que estamos viendo a María Rosa Zagal, también la recuerdo a, no sé, a un Zagal que era amigo de mi papá, y me acuerdo mucho del análisis cuando estaba contigo, de cómo recreábamos cosas del... ¿Está bien? ¿Escucha? ¿Escucha? Te escuchamos, Sí, te te escuchamos. Sí, perfecto. O sea, que me acuerdo mucho del análisis, yo estuve en análisis con Augusto y para mí fue una experiencia, o sea, creo que inédita, increíble, donde creo que entre los dos recreamos el Callao de Augusto y el Callao mío, o sea, de mi infancia, de mi juventud, que creo que me ayudó a entender un montón de cosas mías y creo que también un montón de cosas de Augusto que también teníamos algunas personas en común. Todo esto mezclado con un sentido del humor, obviamente, impresionante. Creo que como ese análisis no voy a tener ningún otro y eso te lo agradezco infinitamente. He querido en este tiempo volver a verte y una cosa y otra me han impedido. Espero que todavía podamos acercarnos un poco más, pero te quería agradecer mucho esa experiencia porque creo que todavía está tan vigente en mí, espero que en ti también. Y nada, te quería, y hoy día que justamente es el día del Callao, por eso te dije al inicio, chimpún, ¿no? Chimpún Callao. Chimpún Callao. Bueno, Callao. un abrazo. Gracias, Chimpún Callao. Vamos, boys. Gracias. No tengo más personas anotadas. No sé si Augusto, Pauli quisieran decir algo más. Sí, yo quiero agradecer lo que me han dado en este recuerdo de los viejos tiempos y de todo lo que hemos vivido. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles en nombre mío, en nombre de mi hermano. De verdad que tendría tanto que decirle a cada uno de los que están acá presentes, de los que nos han acompañado, de los que han sido parte de toda la historia de mi vida también, de esta herencia que recibo, pero con esa capacidad que tiene mi papá para dejar herencias y a la vez hacernos libres para hacer con ellas lo que realmente surja así de lo propio de cada uno, ¿no? Claro. Entonces nada, solo gratitud y amor y vamos a tener mucho, mucho lindo por digerir en los días que vienen. Claro. Y creo que es una hermosa coincidencia que esto se celebre en el Día del Callao, ¿no? Que ha sido nombrado tantas veces. Ahí está María Rosa Zagal, que es parte increíble, ¿no? La profesora de mi papá, su madrina de profesión, valga mi lapsus. Sí. Y ver a Max, quiero agradecerles a Max, a Saúl, a Gilke, de verdad que han sido parte de la vida de mi papá y por ende de la mía también. Les agradezco infinitamente. Y bueno, a cada uno de los que están aquí presentes. Y nada, los queremos mucho. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. A todos los que están aquí, a ustedes en particular, un beso grande y nos seguimos viendo. Así que nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Mi patio interior.